solamente Evo Morales buscará la reelección el próximo año, también el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hará lo propio, así lo anunció su vicepresidente Tarek El Aissami. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ya entró en campaña para la aspiración presidencial de 2018. El vicepresidente Tarek El Aissami anunció la candidatura del mandatario en un acto electoral del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela. El Aissami pronosticó que el gobierno ganará la mayor parte de las alcaldías en las elecciones municipales previstas para el 10 de diciembre próximo. Una gran victoria. Ya nos estamos preparando, Tenemos ya 18 gobernaciones. Tenemos ya y vamos a tener ya la gran mayoría de las alcaldías. Tenemos ya la Asamblea Nacional Constituyente y vamos a tener, Dios mediante, pueblo mediante, la reelección de nuestro hermano Nicolás Maduro como presidente de la República. Pues ahí está, ayer fue Evo Morales, hoy ya destaparon a Nicolás Maduro para el próximo proceso. Constitucionalmente las elecciones presidenciales deben celebrarse en 2018, pero todavía no hay una fecha establecida por las autoridades electorales. Por otra parte, y antes de partir a República Dominicana, la delegación de la oposición venezolana para el diálogo con representantes del gobierno aclaró que va preparada para el éxito, pero también para el fracaso. El gobierno de Nicolás Maduro y la oposición tienen previsto reunirse los días 1 y 2 de diciembre en República Dominicana en busca de acuerdos en medio de una crisis política y también económica muy profunda. El vocero Vicente Díaz aseguró que si no funciona la negociación será responsabilidad del gobierno. La oposición exige elecciones libres y transparentes, la liberación de los denominados presos políticos, la apertura de un canal humanitario que permita el ingreso de alimentos y medicinas al país y el respeto a la independencia de poderes. El gobierno sostiene que el diálogo es la vía para alcanzar la paz en el país. En el pasado se han realizado al menos otros 2 intentos formales de diálogo sin que se haya alcanzado un solo acuerdo. En Caracas, Venezuela, y a pesar de la ausencia del canciller de Paraguay en el proceso de negociación entre oposición y el régimen de Nicolás Maduro, la comisión opositora considera que todo está listo para buscar una salida a la crisis que hoy atraviesa este país. El gobierno espera que se reconozca la Asamblea Nacional Constituyente, mientras que los sectores de la oposición que irán a este diálogo claman por un canal humanitario y por la realización de elecciones generales como puntos fundamentales dentro de la agenda. Oliver Fernández tiene este informe. La delegación está compuesta por especialistas en las diferentes áreas. A ellos se les suman los cancilleres que fungirán como garantes del proceso. Ante la ausencia de Paraguay, la oposición estudia la posibilidad de agregar a un nuevo integrante o solicitar al gobierno de Maduro el retiro de uno de sus 3 cancilleres. Lo que hemos acordado nosotros, más allá de los nombres de los países, es que ese equipo de países garantes sea paritario, es decir, haya representación paritaria entre países que propone el gobierno y países que propone la oposición. 6 puntos a discutir sobre la mesa. El gobierno pide reconocimiento de la constituyente y el cese de las sanciones, mientras la oposición exige el canal humanitario, liberación de presos políticos, respeto al Parlamento y elecciones generales. La metodología es sencilla, solo hace falta voluntad política. Hay una primera reunión desde el punto de vista metodológico de terminar de ajustar esto, y luego el primer día se va a ir en este debate donde vamos a hacer cada quien exposición de su diagnóstico de cada una de las áreas temáticas, y luego de eso vamos a presentar nuestras demandas y exigencias, y el gobierno asumimos que hará lo propio. Si este proceso se tranca, que se puede trancar, que hay probabilidad que se tranque, que no se avance, esperemos que no, vamos a trabajar porque no, pero si eso sucede, y una probabilidad, si eso sucede, no será por responsabilidad de la oposición, se lo puedo asegurar, va a ser por responsabilidad absoluta del gobierno. Para el diputado Enrique Márquez, la negociación es la única vía democrática para salir de la crisis. Que no hay ninguna otra ruta.
que no, la ruta del golpe de Estado no existe, que la ruta de la invasión yanqui no existe, que la única ruta es la ruta electoral. Y para poder obtener garantías medianas en lo electoral hace falta una negociación política. La fracción opositora 16 de julio advierte que el proceso de negociación será nuevamente un engaño y un respiro para el régimen madurista. Este diálogo es un absurdo. Si algo tenemos claro nosotros es que al pueblo de Venezuela, a ese que está humillado, que está pisoteado por el régimen, no se le puede jugar mal. Y si nuestra posición incomoda, pues les digo que vamos a seguir incomodando, pero a favor de la unidad superior, que es la de los venezolanos. Vicente Díaz asegura que la mayoría de los diputados opositores creen en la negociación y respetan las diferencias tácticas que se han generado con la fracción 16 de julio. Si consideran que lo que estamos haciendo nosotros no es lo adecuado, bueno, que le propongan al gobierno que abra una mesa de negociación con ellos. En las calles los ciudadanos no creen en el proceso de negociación. ¿Cómo vamos a negociar con criminales? Entonces, ¿dónde vamos a llegar? Más lejos de lo que estamos. No ayudan, como decimos coloquialmente, o sea, ni lavan ni prestan la batalla. Si no aceptan las condiciones mínimas, bueno, no habrá negociación y seguiremos en esto, lamentablemente. En los próximos días se publicará la lista oficial de garantes que acudirán a República Dominicana. En las próximas horas, la Comisión Garante de Oposición realizará una reunión privada para analizar cada uno de los puntos que serán llevados en este proceso de negociación. Es la información que manejamos desde Caracas y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Importante inversionista advierte que las lecciones para cobrar la deuda argentina no podrían aplicarse a Venezuela. ¿Por qué? Lo analizamos. Aquellos inversores que piensan que pueden aplicar en el caso de Venezuela las lecciones que usó el fondo de cobertura del multimillonario Paul Singer para ganar su pelea de 15 años con Argentina tras su default en 2001 podrían terminar mal parados. Eso es lo que advierte Jay Newman, el ex administrador de Elliott, el fondo de Singer, que maneja unos 34.000 millones de dólares, en una entrevista con Bloomberg. En el caso de Argentina, Newman ideó los esfuerzos para hacer efectivo un fallo a favor de reembolso total de los bonos, lo que incluyó una búsqueda por todo el mundo de los activos estatales para confiscar. Newman dice que la creencia generalizada de los inversores es que resultará fácil tomar el control de los activos venezolanos, especialmente los de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, simplemente por la cantidad que hay repartidos por el mundo. Sin embargo, dice también que los 30.000 millones de deuda emitida por PDVSA en realidad podrían no tener ningún valor en una cesación de pagos. ¿Por qué? Bueno, pues porque PDVSA no es dueña del petróleo, sino una especie de amalgama de activos de producción, camiones, oficinas y oleoductos oxidados, indicó Newman a Bloomberg. Puesto que el petróleo pertenece al Estado, si PDVSA se reorganiza conforme a la ley local, los bonos externos podrían valer cero y los inversores deberían empezar a pensar en la posibilidad de que nunca verán lo esperado. La escasez de divisas es crítica en Venezuela. Este mes entró en una cesación de pagos de bonos selectivos y se ordenó una reestructuración. Esto podría agravar la escasez de alimentos y medicinas. Además, su producción de petróleo alcanzó un mínimo histórico en casi 30 años y sus ingresos más significativos provienen del petróleo que vende en el exterior. ¿Deberían, pues, los inversores prestar atención a la advertencia de Newman? Bueno, vamos con el abogado Marcelo Echevarne, socio senior de Cabanellas Echevarne Kelly desde Buenos Aires. ¿Se pueden embargar los bienes de Venezuela en el exterior para pagar a los bonistas? Buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. Creo que el caso de Venezuela va a ser bien complejo, mucho más complejo el caso de Argentina. Discrepo un poco con Jay Newman, a quien conozco. Creo que es posible que haya una reestructuración en el caso de PDVSA en Venezuela, sujeta a las leyes de quiebras venezolanas. Después, bajo la cláusula 15 de la ley de quiebras de Estados Unidos, intentarán que sean reconocidas en Estados Unidos y los tribunales de Estados Unidos podrán aceptarlo o no. En agosto, la minera canadiense Crystalex logró ganar una orden judicial aquí en Estados Unidos para embargar los fondos de Venezuela en una cuenta en Nueva York. Finalmente, la canadiense y Venezuela llegaron a un acuerdo, pero ¿esto no sentaría un precedente para otros casos, contradiciendo lo que dice Newman? Sin duda, yo creo que cuando uno ve al presidente Maduro, que quizás
la comunidad internacional considera que no respeta los derechos humanos de sus ciudadanos y donde hay una gran cantidad de presos políticos como López y muchos otros casos emblemáticos, pensaría que no debería importar tanto pagar o no pagar la deuda. ¿Por qué lo paga si PDVSA o el gobierno venezolano no puede acceder a nuevo dinero mediante la emisión de bonos? De hecho, la Oficina de Control de Activos Externos de Estados Unidos, OFAC, ha prohibido la compra de nuevos bonos de Venezuela. Entonces, ¿por qué Maduro señala tan insistentemente que no va a defaultear la deuda bajo ningún concepto? Porque yo imagino que el consejo de los abogados de Maduro, del gobierno de Venezuela, es que si hacen un default duro, donde dejan de pagar el capital y el interés y no lo subsanan durante el periodo de gracia, las consecuencias sobre Venezuela pueden ser bastante más complejas para el país. Hoy anunciábamos que el presidente Nicolás Maduro va a buscar una reelección en las elecciones del próximo año. ¿Cuán difícil va a ser solventar esta situación con Maduro en el poder? Al final del día, lo que uno tiene que analizar, como Nomura lo ha hecho hace unos días, es cuándo se le acaba el dinero a Venezuela para pagar. Muchos se cuestionan de dónde ha sacado el dinero de manera reciente para pagar y de dónde sacará el dinero para pagar los alrededor de 500 millones de dólares que vencen de aquí a fin de año. La deuda total de Venezuela son alrededor de 150.000 millones de dólares cuando uno considera toda su deuda, la deuda de todas sus empresas, con multilaterales, deudas bilaterales con China, Rusia, Brasil, bonos en los mercados. El análisis que hacen la mayoría de los especialistas es que Venezuela en el 2018 se queda sin recursos para pagar su deuda. La cuestión es, ¿puede Venezuela mantenerse exportando commodities como el petróleo, estando en un default generalizado? Yo creo que las relaciones internacionales de Venezuela se volverán sumamente complejas si entra a un default duro. La cuestión es hasta cuándo llegan y es donde todo el mundo está apostando. ¿Llega Venezuela a fines del año que viene o no? Probablemente llegue al 2018, difícilmente más allá de dicha fecha. Ahora, por lo general, perseguir los activos de entidades no es fácil. Son procesos, como veíamos con Argentina, costosos, difíciles, largos. ¿Cuántos tenedores podrían involucrarse en un proceso así? Bueno, hay una diferencia sustancial con Argentina. Argentina no tenía ninguna empresa como PDVSA, no exportaba petróleo, no tenía ningún activo en el exterior que fuera embargable y se intentó embargar todo lo que fuera posible y no se logró embargar absolutamente nada durante muchísimo tiempo. Por eso el default de Argentina persistió tanto tiempo hasta que un juez encontró una medida creativa que le impedía a Argentina salir al mercado nuevamente a buscar dinero. Y en base a eso Argentina no tuvo más remedio que renegociar la deuda. En el caso de Venezuela, Venezuela tiene, por ejemplo, una compañía llamada Citgo en Estados Unidos. Aquellos que cargan combustible la habrán parado alguna vez a cargar en estas compañías que expenden al público y obviamente es un activo que eventualmente pueda ser embargable, pero también las exportaciones de petróleo de Venezuela pueden estar sujetas a diversos tipos de acciones legales y aquellos que estén haciendo transacciones con Venezuela también pueden estar afectados. No nos olvidemos que Venezuela está sujeta a las sanciones de la Oficina de Control de Activos Externos, OFAC, aquellos quienes realicen transacciones con Venezuela y con ciertos funcionarios, como por ejemplo la persona que está a cargo de la reestructuración de la deuda de Venezuela, que es el vicepresidente, está en la lista de personas sancionadas y podrían tener sanciones quienes lineen con ellos de hasta 30 años de prisión y 5 millones de multas. Entonces esto parece que es un poco prácticamente de espera, ¿no? Estamos esperando a ver qué hace Maduro, qué propuestas hace la oposición. En 2 días se van a volver a juntar en República Dominicana. ¿Qué va a pasar? Es un poco un impasse, ¿no? Sin duda. Al final del día depende de la voluntad del gobierno de Venezuela de acercarse al mundo como hizo Argentina hace un par de años. Tiene muchas salidas posibles, dependerá de la voluntad del gobierno. Y ahora, ¿cuán preocupados deben de estar los tenedores de bonos en esta situación? Bueno, depende de a qué precio compraron. Aquellos que compraron a 100 estarán muy preocupados, aquellos que estén comprando estos días a 25 probablemente no lo estén. Hay mucha gente que está pensando en comprar a 25, 27 centavos y a medida que sigue bajando, porque mucha gente piensa que van a seguir bajando, comprar más y promediar hacia la baja. Esta gente no está preocupada, está convencida de que eventualmente va a recuperar con una ganancia considerable. Muchas gracias. El abogado Marcelo Echevarne, socio senior de Cabanelas Echevarne Kelly desde Buenos Aires. Buenas noches.
Remodelación en el gobierno Maduro. Manuel Quevedo, general del ejército venezolano, es el nuevo ministro de Petróleo y Energía. También asume la presidencia de la compañía estatal Petróleos de Venezuela. Se autodenomina soldado del pueblo y chavista en las redes sociales, el hombre elegido por el presidente Nicolás Maduro para acabar con la corrupción que lastra la industria petrolera. Manuel Quevedo, joven general venezolano, experto en finanzas, es estudioso, su especialización en sus estudios profesionales son las finanzas públicas. Su objetivo es aumentar la producción, que está en su nivel mínimo en 3 décadas, para paliar el agujero de los 150.000 millones de dólares de la deuda. La remodelación afecta además a otros 3 ministerios. Antonio Ledezma, el exalcalde metropolitano de Caracas, viajó esta jornada a Madrid procedente de Colombia, según las últimas informaciones de los medios. Anteriormente había huido de Venezuela, donde se encontraba bajo arresto domiciliario cumpliendo una condena por participar en un plan de golpe de Estado. Sobre su fuga, Nicolás Maduro señaló que ya no es bienvenido en el país. De todo ello nos informa Erika Ortega Sanoja. El exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, se ha fugado del arresto domiciliario al cual había sido condenado por la justicia de Venezuela. El también dirigente del partido Alianza Bravo Pueblo ha llegado a Colombia luego de haber realizado un viaje de más de 15 horas por tierra desde Caracas. La información se pudo conocer primero a través de las redes sociales y luego a través de medios colombianos. Al llegar al aeropuerto de la ciudad de Cúcuta, Ledezma fue entrevistado por la prensa local. Veamos. Voy a defender la libertad de Venezuela. Creo que lo soy más útil a Venezuela en la calle, en los países libres. No he definido todavía. Estoy definiendo eso con mucho gusto. RT ha hablado en exclusiva con el vicepresidente colombiano. Le hemos preguntado temprano sobre el estado migratorio de este dirigente prófugo de la justicia. Esto fue lo que nos dijo. Bueno, la información que tengo al día de hoy es la que ha suministrado nuestra Agencia Nacional de Migraciones, dando cuenta de las circunstancias de modo y tiempo y lugar, como llegó el señor Ledezma a Colombia. Igualmente me atengo un poco a la declaración que el propio Ledezma ha dado a los medios de comunicación colombiana, afirmando que su presencia en Colombia sería transitoria porque está paso a llegar a España. Esto pudo confirmarse después. De hecho, familiares han informado a la prensa que su destino final es España. Llegaría este sábado a Madrid aproximadamente a las 6 de la mañana, hora local. El gobierno venezolano ha reaccionado de la siguiente manera. Hoy se nos escapó Antonio Ledezma. ¿Ah? Antonio Ledezma, el vampiro volando libre por el mundo. Ahora se va el vampiro, protegido, dicen que para España, a vivir la gran vida, compadre. A ir a tomar vino a la Gran Vía. Felicidad a Antonio Ledezma. Quedó pendiente de lo que tú sabes. Ya sabes, Antonio. Importante recordar que Antonio Ledezma fue imputado y detenido en febrero de 2015 por su participación en un intento de golpe de Estado contra el presidente venezolano Nicolás Maduro. El objetivo de aquella acción, que fue desarticulada por cuerpos de inteligencia, era utilizar a efectivos de la aviación militar para bombardear el Palacio de Gobierno, la sede del Canal Telesur y hasta el Ministerio de la Defensa. Líderes políticos, entre los que se encontraba Ledezma, luego iban a anunciar un gobierno de transición. Se espera entonces saber cuál va a ser la acción que va a tomar el gobierno venezolano sobre este asunto.